Byung-Chul Han nació en Seúl, Corea del Sur, en 1959. Es un reconocido filósofo y teórico cultural radicado en Alemania. Han estudió metalurgia en su país natal, pero al terminar sus estudios sintió que no había escogido el camino correcto, ya que lo que quería realmente era profundizar en la literatura. Pero en Corea no era posible cambiar de estudios, y por otra parte su familia nunca lo habría permitido. Así que decidió mudarse a Alemania con la intención de estudiar literatura alemana. Pero se encontró con un inconveniente y era que él leía demasiado despacio en ese idioma, lo que lo llevó a interesarse por la filosofía, donde empezó a familiarizarse con la revolución del sentido de Husserl y los laberintos etimológicos y polisémicos de Heidegger. En 1994 se doctoró con la tesis sobre Martin Heidegger. Tras su habilitación dio clases de filosofía en la Universidad de Basilea. Desde el 2010 fue profesor de filosofía y teoría de los medios en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe y desde el 2012 es profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de Artes de Berlín. Han es autor de más de una decena de obras en las que trata de analizar los males del hombre en una sociedad actual. Ha escrito entre temas como la depresión nerviosa, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno límite de la personalidad, sobre el Internet, el poder, la racionalidad, los medios de comunicación de masas, la subjetividad, el cansancio, entre otros. Como filósofo, Han procede casi como un aforista, es decir, alguien que apela a ideas simples que al explicarse por escrito se presentan en frases concisas que expresan sus libros más bien breves y de fácil lectura. Chul Han escribió un libro llamado El enjambre. Aquí propone que estamos metidos en un enjambre digital. Entonces, ¿qué pasa? Como tal, somos o nos hemos convertido en un hombre que es cerrado y es homogéneo. Somos individuos aislados que producen o reciben información del internet y se queda ahí. Nosotros en realidad ya somos incapaces de realizar una acción común, de andar en una sola dirección o de manifestarnos con una voz. Nosotros ya vamos a aislarnos, vamos a carecer de un alma y nos vamos a convertir en un hombre solamente direccional a internet. Vivir en una dimensión táctil. El contacto real ya es inexistente, ya hay una ausencia de contacto físico, de mirada y de lenguaje corporal. Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información. Las relaciones se reemplazan por las conexiones y así solo se enlaza con lo igual. La comunicación digital es solo vista. Hemos perdido todos los sentidos. Estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca. La comunicación global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno. Lo igual no duele. Esto está relacionado con la información. La información es otro factor que él estudia y prácticamente nos dice que es un virus y que la información en realidad es muy accesible, se expone a lo privado, no hay impedimentos de la libertad y es aceptada por todos. En su libro nos dice que cuanta más información se pone a disposición, más impenetrable se hace el mundo. Entonces la información ya no es informativa, sino deformativa, la comunicación ya no es comunicativa, sino acumulativa. Por esto nos vamos a cansar de la información, va a haber una hipercomunicación y va a haber un exceso de esta, nos vamos a fatigar y eso lleva a la falta del espíritu. Él nos habla que el ruido de la comunicación es la falta de espíritu. Ya vamos a ser incapaces de percibir la verdad de lo que está pasando, lo fuera de lo común, lo extraño, lo sobrecogedor. Y por lo contrario, el internet como tal es un lugar idóneo para poder realizar o que se produzca lo que se ha llamado por varias décadas el olvido del ser. Chul Han estudia otro factor que es la protocolización de la vida. Aquí nos dice que los actos no se dan por coacción externa, sino por necesidad interna. Y esto lo podemos ejemplificar con la generación pasada y el hombre actual. Antes, la generación de nuestros papás hacía las cosas por las normas, por las pautas de comportamiento
y en realidad eso generaba vigilancia y castigo. Entonces lo hacían más que todo porque si yo hago esto, nadie me va a castigar. Se hacían las cosas para obtener un buen resultado y para que me admiraran y me felicitaran. En cambio, en la actualidad ya no se necesitan esos mecanismos externos porque en el hombre interiorizó tantas esas pautas y nos criamos con esas cosas que ahora no es necesario que otro me diga lo que tengo que hacer, sino que ya el nivel de exigencia creció. Entonces, a pesar de que a veces nos impongan cosas, nosotros nos vamos a sentir completamente observados por nosotros mismos y se va a suplantar todo tipo de confianza por control. Por ende, hacemos las cosas porque nosotros nos imponemos eso, nos obligamos y ya no hay necesidad de coacción externa. En general, estos conceptos son los que hacen que nos volvamos un hombre cerrado, un hombre aislado, y es lo que hace que vivamos en un enjambre digital. Vivimos en una sociedad de masas, según Byung-Chul Han. Este nos define como homo electrónicos. Además, propone que se tiene un pensamiento de transformación, pero que realmente no hay una unión, no hay un nosotros, porque somos seres egoístas y narcisistas. Cuando Jung nos define como egoístas, propone que hay un individualismo y que la cuna de este problema es el liberalismo, ya que la principal característica de este es dar prioridad a los derechos del individual sobre el colectivo. Es por esto que usualmente solo se lucha por alcanzar los objetivos particulares, y que son precisamente estos hábitos el origen de los problemas que tenemos. Ahora, cuando Jung dice que somos narcisistas, se refiere a que siempre estamos buscando alimentar una imagen, lo que nos lleva a la autoexplotación y a la depresión. Otro problema de que siempre estamos buscando alimentar la imagen es que vamos a necesitar del otro para eso. Y por ende vamos a tener que salir de ese egoísmo y de ese individualismo, lo que convierte a ese individualismo y al narcisismo en una paradoja. Bueno, este filósofo también va a decir que somos consumidores y no ciudadanos, somos solo internet. Ese pensamiento lo va a comparar mucho y lo va a hacer entender con relación a las votaciones. Entonces, él va a comparar la cédula de ciudadanía con los me gustas en las redes sociales, y que el aparato electrónico, pues ya sea el computador, el celular, entre otros, va a ser equivalente al lugar de votación, y que el clic va a ser el equivalente al voto. Esto nos está llevando a una parálisis de capacidad analítica, a una falta de pensamiento, a una incapacidad de asumir responsabilidades, y que realmente no somos originales, porque en cuanto más iguales son las personas, más aumenta la producción. Esa es la lógica actual. El capital necesita que todos seamos iguales, porque si no lo fuéramos, el neoliberalismo no funcionaría. Es por esto que él va a proponer a que regresemos al animal original, al que no consume ni comunica de una forma excesiva. Él también va a decir que no tiene una solución concreta para esto, pero que lo más probable es que el sistema implosione por sí mismo. Es por esto que él va a criticar que vivimos en una época de conformismo, ya que las universidades tienen clientes y solo crea trabajadores, no forma espiritualmente. Es por esto que el mundo está llegando a su límite, y quizá cuando llegue a ese límite es cuando empezaremos a recuperar a ese animal original. Byung empieza su libro, Una sociedad transparente, con la frase: ningún otro lema domina hoy tanto el discurso público como la transparencia. Entonces en este libro él nos muestra cómo de hecho la transparencia se ha vuelto una estrategia clave para el buen funcionamiento de las iniciativas humanas.
ya sea en un gobierno, en una empresa, en la gestión de un mercado. Y pues él dice que este suceso indica que pasamos de ser una sociedad negativa a ser una positiva, teniendo en cuenta que para él una sociedad positiva es aquella que niega toda negatividad. Y pues aquí viene un poco la pregunta, ¿está mal anhelar la transparencia? Entonces, ¿qué pasa? Bien nos dice que la transparencia pasó de ser un ideal, un anhelo, a ser un imperativo. Se quiere exigir la transparencia en todos los ámbitos, no solamente desde lo político y económico, sino que también en lo humano. La exigencia de esta transparencia pues se manifiesta como exposición, evidencia, pornografía, aceleración, intimidad, información, revelación e incluso como control, convirtiéndose en un valor, digamos, totalizador de la sociedad actual. Como les dije, también se busca que, digamos, las personas, por decirlo así, se transparenten. Entonces, pues al hablar de que una cosa o una persona se transparenta, hablamos de que lo hacen cuando se insertan en el torrente de la comunicación y la información, lo que hoy es pues el medio digital. Y al insertarse en ese medio, todo pierde su singularidad y se vuelve en una simple operación que es pues que está optimizada y es eficiente para el sistema, ¿cierto? Entonces, es cuando hablamos que se transparentan y también es el hecho de que al insertarse en este medio digital, todo se expone a la hipervisibilidad. Entonces ahí es donde para Byung reside la violencia a la transparencia hoy en la actualidad. Entonces él dice que nos convertimos en una sociedad de exposición en donde las cosas y los sujetos somos medidos por lo que mostramos. Y al ser un imperativo la transparencia, todo lo que no se somete a la visibilidad es sospechoso. Las imágenes y los datos son expuestos de forma pornográfica. Todo se ahoga en la luz, se desrealiza y está al alcance de todo el mundo. Nos convertimos en una sociedad de evidencia y revelación cuando le quitamos el encanto a todo al hacerlo evidente, para darle a ese, pues como al ser humano, ese sentimiento de control sobre lo real. Sin embargo, al mismo tiempo, nos convertimos en una sociedad conformista y de simple observación porque todo es evidente, todo está ahí, entonces simplemente estamos y se produce la extinción del eros. Además, pues el mayor inconveniente que encuentra Byung pues en todo esto, el tema transparencia, es que algo sea más transparente no equivale a que tenga más verdad. O sea, todo lo que es el hecho de que la transparencia no es igual a más verdad, sino a más información. Él, pues digamos, asume la verdad como una negativa en cuanto se pone e impone declarando todo lo otro falso, por lo cual a menos verdad, más información. Y pues vivimos justamente en una sociedad donde la información nos rodea por todas partes. Además se podría añadir como para ir concluyendo y pasar al siguiente tema que está muy relacionado con la sociedad transparente, es el hecho de que para Byung una sociedad transparente es una sociedad expuesta, aplanada, vacía y sumida en el infierno al igual, porque hablamos que esas simples operaciones todas son uniformes, todas son iguales. No hay pues cabida para una diferencia porque son simples operaciones, donde en una sociedad que además donde conocerse a sí mismo ha perdido demasiada importancia. A la transparencia debemos entender qué significa el término psicopolítica. Entonces, según Byung, psicopolítica es aquel sistema de dominación que en lugar de emplear el poder opresor utiliza el poder seductor, inteligente, que consigue que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de la dominación. Entonces, que hablamos pues como para entender un poco más qué es la psicopolítica, qué es el psicopoder, vamos a pues, referirnos en el contexto del siglo XX, siglo XXI. En el siglo XX, por ejemplo, vemos unas dictaduras militares donde se utiliza el biopoder. ¿Qué es el biopoder? Es una forma de poder que se ejerce sobre los cuerpos en una serie pues, de lugares también pues, de encierro, ¿cierto? Como lo pueden ser colegios, cárceles, psiquiátricos, y pues eso es con el objetivo de que pues digamos esos cuerpos de esas personas se conviertan dóciles y pues estén sumidas a ese poder que se ejerce de manera física. Entonces, ya cuando hablamos del siglo XXI, no vemos que se utilice, digamos, el biopoder para el adoctrinamiento y el control de que Byung nos habla, sino que se utiliza el psicopoder, que este no va a regir desde afuera, sino desde adentro. Y este, pues justamente cuando hablamos psicopoder, es un poder que se ejerce sobre la psique, no sobre el cuerpo de la persona, sino sobre su mente,
y no necesita un lugar de encierro, pues este psicopoder puede estar en cualquier lugar y en la actualidad pues lo vemos en forma de las redes sociales, ¿cierto? Entonces, sin embargo, tanto el biopoder como el psicopoder, pues digamos, ambos funcionan bajo el mismo principio, que es el panóptico, ¿cierto? Entonces, pues el tema de panóptico lo vemos pues por primera vez en la filosofía de Foucault y su teoría del poder, ¿cierto? Entonces él dice que la sociedad funciona bajo relaciones no igualitarias y el panóptico es la forma de control capitalista que se basa en el ser observado. Entonces el panóptico en un principio pues era una cárcel que es circular, donde pues las celdas de los presos estarían en todas las paredes y en el centro hay un círculo donde el carcelario o el guarda puede vigilarlos sin que ellos lo vean. Entonces, al no saber si son observados o no, actúan todo el tiempo como si lo fueran, ¿cierto? Entonces es como ese control mental que en un primer pues, momento lo vemos en una cárcel, ¿cierto? Es el ejemplo más común que se da. Entonces, ¿qué pasa? Byung coge esos conceptos y nos dice que el panóptico se modernizó en forma de redes sociales y ahora el carcelario es la Big Data. Pues la herramienta, digamos, que en la actualidad se utiliza y almacena todos los datos expuestos en lo digital y crea psicoperfiles de la población. Pues que esos psicoperfiles pues van a estar en el mercado. Entonces también pues él habla de que justamente hoy en la actualidad ese panóptico no tiene una limitación óptica, está en todas partes y somos observados todo el tiempo, ¿cierto? Todo lo que hacemos, cualquier clic que damos, pues ya, o sea, ya es almacenado por la Big Data, por decirlo así. Entonces ahí justamente es donde radica, pues digamos, un poco la eficacia del psicopoder, lo vemos en forma de redes sociales, ¿cierto? Y esas redes sociales buscan que los individuos confíen en ella. No hay un sentimiento de obligación, nadie te obliga a descargar Instagram, tú lo haces porque a ti te agrada esa red social, a ti te gusta estar ahí, a ti te gusta compartir cosas ahí, a ti te gusta ver cosas ahí. Entonces el individuo confía en esos medios en el cual tú expones tu información, tú eres el que decide si está ahí o no, entonces hay una libertad ilusoria. El individuo cree ser libre, sin embargo, es él mismo el que somete su libertad al sistema. Un tercer punto es que incluso si el individuo es explotado, se siente explotado, vigilado, amenazado o expuesto, ¿a quién va a culpar? No hay nadie a quien culpar, porque técnicamente todo pues lo eligió con su libertad. Y ahí es donde hablamos un poco el hecho de que ya no nos explotan, ya no hay una clase que nos explota, sino que somos nosotros mismos los que nos explotamos. Entonces no hay a quien culpar. Y pues, por ejemplo, eso para Byung muestra hasta qué punto hemos llegado en una sociedad de control y sometimiento. Sociedad de la indignación. Las olas de indignación son muy eficientes para movilizar y aglutinar la atención, ya que hoy en día es muy fácil que la gente opine acerca de algún tema por medio de las redes sociales. Estas olas de indignación surgen con frecuencia cuando aquellos sucesos de importancia social o política son muy escasas. La sociedad de la indignación es una sociedad del escándalo, debido a que es muy fácil opinar sobre los problemas de la actualidad y por lo tanto estas olas carecen de firmeza, de actitud, no tienen una comunicación discreta y objetiva, ningún diálogo y ningún discurso que muestre una identificación por la comunidad, es decir, una preocupación por una problemática social, sino que es principalmente una preocupación individual, una preocupación por sí mismos. La indignación contemporánea es un desahogo notablemente improductivo, ya que carecen de acciones y muestra la falta de estabilidad, constancia y continuidad, los cuales son indispensables para actuar frente a estas problemáticas. Por lo tanto, queda difícil hacer justicia por medio de las redes sociales, ya que son solo opiniones y no acciones. Las redes sociales impiden que realmente se realice un cambio social, ya que queda más fácil esconderse detrás de una pantalla, pero lo ideal sería convertir ese desahogo improductivo en una verdadera acción, con el objetivo de mejorar la sociedad. De la sociedad de los locos a la sociedad de los cansados. Para Byung-Chul Han, lo que él llama el paradigma inmunológico es la existencia de una cultura que distingue entre el adentro y el afuera, entre el yo y el extraño, caracterizado por la noción del enemigo externo, donde el extraño aparece como objeto
posible de ser atacado aun cuando no resulte peligroso, simplemente por ser otro. Estamos frente a una posición dialéctica donde yo niego la negatividad del otro, lo que llamaba la sociedad disciplinaria, reflejada en la idea de uno vigilando al otro, que cumpla con lo que se debe y eventualmente castigándolo. Pero Jung para el siglo XXI dice que tenemos un nuevo paradigma al que llama paradigma neurológico, en el que el enemigo ya no está afuera, sino que por el contrario vive adentro de cada uno. Ya no existe el otro viral que amenaza, sino uno totalmente positivo que todo lo abarca y todo lo cubre. Este paradigma mismo produce enfermedades neuronales como reacción, tales como la depresión, la bipolaridad y tantas otras enfermedades psíquicas y psicológicas. Pues el hombre ya no puede más y se somete a la culpa de no poder en una sociedad del sí puedo, enfermándose de positivismo. De esto trata este paradigma inmunológico. Pasamos entonces de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control en la que prevalecen nuevas formas de violencia, una violencia inmanente al sistema y por ser constitutiva del sistema no se reconoce como extraña ni genera una reacción inmunológica violenta. Ha dejado de ser una sociedad de control por la vigilancia para convertirse en una sociedad de control por el rendimiento. Ahora nuestra sociedad tiene un factor base positivo que es poder porque yo debo, yo puedo y solo existe la noción del poder que es la meta deseada en nuestro tiempo. Pasando de la sociedad del no a la sociedad del rendimiento donde no hay límites y por lo tanto es generadora de depresivos y fracasados. Pasamos de la disciplina a la autodisciplina, donde el amo se ha vuelto esclavo de sí mismo, entrando en una libertad paradójica, porque ese hacer permanente es al mismo tiempo mi cárcel. Esta sociedad del rendimiento genera un excesivo cúmulo de positividad, lo que produce un exceso de estímulos e impulsos que afectan la atención. La multitarea no es una habilidad privativa del hombre, sino una capacidad natural primitiva que obliga a los animales a activar muchos niveles de percepción para su supervivencia. El problema es que cuando la atención se dispersa se hace difícil la contemplación, que es una facultad del espíritu humano. Por eso nos dice que la multitarea debe entenderse como una regresión a la supervivencia animal. La hiperatención tiene escasa tolerancia al vacío y huye del espacio del aburrimiento. Así que aburrirse entonces es una virtud y quien puede tolerarlo encuentra nuevos espacios para la creación. En otras palabras, Jung a lo que nos invita es a dejar esa vida agotadora e hiperactiva llena de exigencias y darnos un descanso, pues el cansancio es la clave para desacelerar la vida activa que llevamos y obligarnos al aburrimiento, con el fin de tener un tiempo de meditación y reflexión para no sufrir del agotamiento del alma y mucho menos de enfermedades psicológicas a causa de nuestra sociedad de no rendimiento. Muy bien, ¿qué piensa este filósofo sobre la pandemia? Él dice que esta pandemia está marcando un cambio en la era. Hay una prevalencia de la supervivencia y esto cada vez nos hace menos humanos. Se están imponiendo regímenes de vigilancia y cuarentena que nos están llevando a la pérdida de libertad y al fin del buen vivir. Él también dice esta frase de la muerte no es democrática, sino que la muerte va a depender del estatus social. Según él, esto siempre ha sido así, pero que se ha dejado ver de una manera explícita más que todo en esta pandemia. Y él dice que eso se ve mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, que los que están muriendo más que todo son los afroamericanos, así como en Francia, y que el teletrabajo no está diseñado para los cuidadores, ni para los trabajadores de fábrica, ni para los que limpian, a diferencia de los ricos que están en sus casas de campo. Y él también nos muestra que por eso en Alemania no ha habido tantos muertos, porque en Alemania no hay tanta desigualdad social como en otros países de Europa. Y eso sería todo. Muchas gracias.